Hola, buenos días. Buenos días, Buenos perdón por días. la demora. No, no hay problema. ¿Cómo se encuentra? Aquí siempre sincronizando las dos tutorías, Sí, así que siempre. aquí estoy mirando a un lado y el otro y tratando de prestar atención porque ya ahorita hay indicaciones finales de actividades, pero Mm, gracias a Dios pues aquí estoy presente. Muy bien, excelente. Pues sí, casi siempre escucho la otra tutoría que está teniendo. Pero bueno, me alegra Sí, que usted se encuentre acá. Bueno, vamos a tratar de avanzar un poco, ¿verdad? ok, listo. Bueno, vamos a ver si los demás compañeros se conectan al desarrollo de la tutoría. Bueno, esperemos que sí, por cualquier duda, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Sí, Bueno, al igual que la tutoría pasada, pues la información que se va a dar hoy, pues es poca y esto más que todo es un resumen de lo que ya vimos más que todo. Lo importante es que ustedes ya lo están echando a andar, es decir, ya lo están haciendo. Con el hecho de estar realizando el proyecto, la escaleta, el storyboard, el storyline, todo eso, pues ustedes ya están aplicando la información que tanto el día jueves como la de hoy, pues vamos a desarrollar. Entonces es importante hacer mención de esto porque ustedes ya lo están aplicando y la comprensión de los conceptos pues va a ser mucho más sencilla. Así que, bueno, vamos a dar inicio. Bueno, siempre estamos en la unidad número 6 y en este caso pues ya nos corresponde la tutoría número 6, que es la tutoría final. Y bueno, la unidad correspondiente se refiere a procesos de producción en contextos educativos. Muy bien. La agenda para esta ocasión pues será la siguiente: el saludo y bienvenida, recordar el objetivo. En cuanto al desarrollo, pues lo que se hablará es la preproducción, producción audiovisual y la postproducción. Es decir, acá se va a hacer un resumen de todos los tres procesos para obtener un producto final, ¿verdad? Que ese es todo nuestro interés. Eh, y el siguiente punto pues sería hablar sobre el proyecto 2 si hay dudas aún. Y por último, el cierre. Eso es, ¿verdad? Bueno, recordar que, bueno, en el grupo de WhatsApp ya compartí también las fechas para las evaluaciones. Ahí están en una imagen que les compartí. Entonces, cualquier otro lineamiento que el coordinador nos dé a nosotros, pues nosotros se las vamos a compartir. Muy bien. Que bueno, vamos a dar inicio. El objetivo, pues ya lo hemos visto, es analizar las partes que componen el proceso de producción audiovisual para contexto educativo. Para el caso que nos atañe, pues ya sabemos que es preproducción, producción y postproducción, los tres procesos en uno. Bien, pero primero hagamos un recorrido de lo que hemos hecho durante todas estas tutorías o todos los contenidos que hemos ido viendo. La cátedra hace referencia a aplicaciones de la informática, es decir, aplicaciones de las TIC en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Para el caso en particular, pues estamos haciendo uso de los videos como un recurso audiovisual, ¿verdad? Algo con el que los estudiantes pueden acercarse un poco más a la conceptualización de los contenidos, digámoslo así, porque a veces en clases, pues los estudiantes pues tienen un poco de miedo a consultar, a hacer preguntas. Entonces, el objetivo de los videos es como fundamentar toda esa información que ya en las partes presenciales o en las clases presenciales ya se estén dando. En otro contexto puede ser en las clases que son totalmente virtuales, para nuestro caso, ¿verdad? Entonces, el uso de los videos es sumamente importante en los procesos de aprendizaje. Bueno, con esto lo que se busca, pues, es que el aprendizaje sea efectivo, ¿sí? Y que, bueno, acercar
toda la información de los contenidos al estudiante. Eso es lo que se busca. Bien sabemos que no todos los estudiantes reaccionan de la misma manera a cualquier eventualidad que suceda. Por lo tanto, los videos deben de ir adecuados a toda esa gama de personalidades que hay, ¿verdad? Entonces tenemos que, en primera instancia, saber hacia quién va dirigido el recurso audiovisual y qué es lo que queremos lograr con ese recurso audiovisual. Entonces, esto es como un pequeño recorrido entre qué es lo que vamos a hacer, pero qué es lo que se busca. Y lo que se busca, pues, es fundamentar cualquier contenido. Muy bien. Bueno, ya vamos a dar inicio a los tres momentos, que es la preproducción, la siguiente es la producción y el tercero ya es la obtención del producto final, ¿verdad? Bueno, bien sabemos que a cada instante pues suceden procesos en el organismo, en el cerebro de todos nosotros. Entonces, lo que se pretende con un recurso audiovisual pues es aprovechar todos esos procesos. Sabemos, como ya lo recalcaba anteriormente, no todos los procesos son iguales en todas las personas, por lo tanto, queremos un poco como generalizar y llegar a acoplarnos a ese proceso que el estudiante está viviendo en ese momento. Entonces es ahí donde se introduce, en este caso el video, ¿verdad? Se introduce el video y ese mismo proceso que se está desarrollando en el cerebro del estudiante, pues va a ser aprovechado por él mismo. Entonces eso es lo que se busca. Vale, para el caso de la preproducción, que es el paso previo a la edición, pues lo primero es, como ya habíamos mencionado anteriormente, es tener una idea. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos lograr? Tener un objetivo y además tener bien definido a qué público va dirigido. Para el caso de una película, pues ahí el video o la idea pues tiene que ser bien generalizada. Es decir, de tal manera que sea aceptada por todo el público. Sabemos que los gustos no son los mismos, pero la idea pues tiene que ser bien generalizada. En el caso de una película puede ser que se vaya por género, si es ciencia ficción, si es terror, si es comedia, pero todo va en la misma sintonía, de tal manera que sea aceptado por el público. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta pues es la idea, cómo lo vamos a hacer, qué es lo que queremos lograr. Es decir, tener como una idea que es lo que se va a obtener como producto final. Luego de tener una idea, pues es cuando ya se empieza a la producción del video, ¿sí? En la parte de la idea, pues ahí deben de ir todos los procesos, ya sea de recolección de información, de edición de la información, de creación de la información, de idear los personajes, idear la trama, idear todo ahí en la parte de la idea. Bien. Ya teniendo una idea para la creación de un video, pues lo importante no solo es pensar en lo que queremos hacer, como lo dice aquí, o la historia que queremos contar, sino definir cómo la queremos contar. Además, la historia que definamos debe ser una que podamos contar con los recursos que tenemos. ¿Sí? Entonces, si los recursos son limitados, entonces la idea debe acoplarse a la cantidad de recursos con que se cuente. Entonces, ya no se basa la idea más que todo en qué es lo que queremos contar, sino cómo lo queremos contar y qué es lo que queremos lograr. Entonces, la idea debe estar bien fundamentada para que todos los procesos subsiguientes pues, se realicen de la mejor manera. Si la idea no está bien fundamentada, entonces van a haber muchos cambios en el camino y esos cambios que se vayan haciendo pues van a retrasar los procesos de producción del video. Entonces, lo que se quiere en esta primera instancia es que la idea quede bien fundamentada. Y claro, a medida que vayan transcurriendo los procesos, siempre se van a ir modificando. Pero lo ideal es que los cambios sean mínimos. Bien. Una parte importante en la cuestión de las ideas es desarrollar un storyline. Es decir,
una breve explicación que dé a conocer de qué se trata la historia. Sí, eso es un storyline. Y esta debe ser bien breve, de tal manera que cualquier televidente, llamémoslo así, pueda entender de qué se trata la historia. Pero en este storyline también debe de existir como la trama, o sea, en una palabrita debe estar contenido cuál es la situación a resolver en ese contexto. Un ejemplo de storyline pues es la siguiente. Bueno, acá lo he especificado. Bueno, Romeo y Julieta se aman, pero los Montesco y los Capuleto se odian. Aquí ya bueno, casi toda la historia se ha enmarcado en esta frase. Existen dos personas que se aman, pero hay dos familias que se odian. Por lo tanto, el pero que existe acá es lo que expresa, como lo dice aquí, la objeción. Es decir, ahí es donde sí existe el conflicto y en ese conflicto entre que se aman y que las familias se odian, ahí es donde existe la historia. ¿Sí? Entonces, en una simple palabrita, en una simple oración, pues debe estar estipulada toda la historia. No delimitar todos los personajes, pero sí que se cuente la historia y que se entienda la historia. Y como bien lo dice acá, sin conflicto, pues no hay historia. Algo se tiene que resolver cuando vamos a crear una historia. Eh, Puede ser un caso diferente también, puede ser que sea un documental, pero ahí ya es como una situación diferente. Muy bien. Bueno, de lo siguiente, después del storyline, pues es la sinopsis. Y acá pues es un poco más extensa, ¿verdad? Entonces en 2 o 3 párrafos se cuenta de qué se trata mi película o el video. Se presenta el conflicto principal, el protagonista y antagonista y se conoce el desenlace. Entonces, en el caso del de Romeo y Julieta, pues ya se presentó el conflicto principal, que es que ellos dos se aman, pero las familias se odian. Ya se conoce los protagonistas principales y los antagonistas. Y conocemos el desenlace. Ya conocemos, con solo el hecho de conocer el storyline, ya conocemos el desenlace. ¿Qué es lo que pasa con ellos dos? ¿Qué es lo que pasa con las familias también? Muy bien. En cuanto al argumento, pues este es mucho más detallado que el storyline y que la sinopsis. Pues en este caso el argumento es una historia completa y narrada, como si se tratara de un cuento, ¿sí? A partir de la lectura del argumento nos debemos hacer una idea clara del desarrollo de la historia, personajes principales y secundarios y los distintos conflictos que se ven en la narración. Entonces el argumento es mucho más general. Se escribe de manera detallada eh, toda la narrativa, toda la información, de tal manera que se entienda toda la historia completa. No necesariamente se van a separar por personajes, sino que acá se cuenta la historia, como bien lo dice acá, como un cuento. ¿Sí? Ya no se especifica qué se dice, qué dijo tal persona, eso no se especifica porque eso se hace en el guión. Pero en el argumento debe ir detallada la historia. Bueno, acá en la parte de argumento, la historia pues debe ser contada en tercera persona, no en primera persona, como en el guión. Esa es como la diferencia, digamos, de una con la otra. Bueno, después de tener la estructura clara, bueno, se comienza a escribir el guión, es decir, tener la idea, tener el storyline, la sinopsis y la narrativa o el argumento. Entonces, después de tener toda esta estructura clara, pues se comienza a escribir el guión, porque en el guión ya van bien detallados qué es lo que dice cada personaje y de manera cronológica todas las escenas que van a ir aconteciendo, ¿verdad? De manera cronológica y ordenada, como bien lo dice acá. Entonces, el guión es sumamente importante en estos procesos porque deben de escribirse de manera cronológica y ordenada, de acuerdo a la cantidad de escenas que se van a desarrollar para el video.
Muy bien. El guión puede sufrir variaciones durante el rodaje, como lo habíamos mencionado anteriormente, pero a pesar de que esto suceda, es sumamente importante afinarlo lo más posible, ya que esto nos permitirá en el papel visualizar todo lo que necesitamos para la grabación y los posibles problemas que podrían surgir durante esta. Es decir, en el guión pues deben de especificarse algún posible problema que pueda suceder para o que nos impida la grabación del video. Entonces ahí se deben de detallar también. Es decir, imaginémonos que en el guión, pues en la parte de recursos, detallamos que vamos a necesitar algún objeto, pero ese objeto no lo tengo a la mano aún. Es decir, habría que investigar en qué local lo tienen, en qué tienda lo tienen y no es garantizado que yo lo encuentre. Entonces, ese sería un posible problema que podríamos tener al final. Entonces, también en el guión se tiene que especificar qué alternativas se van a dar si el problema cuando estemos grabando el video pues se dé. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo bien presente porque si no damos una alternativa o no escribimos una alternativa en el guión a ese problema que pueda suceder, entonces va a haber un retraso en la grabación, en el rodaje. Y un retraso en una grabación, pues eso pues cuesta tiempo, cuesta dinero y pues también nos vamos a desmotivar un poco, ¿verdad? Entonces, todo esto tenemos que tenerlo bien presente. Por eso todos los procesos de producción audiovisual son bien extensos, porque se tiene que tener una idea bien clara, todos los recursos bien claros, qué es lo que se quiere obtener, de qué manera queremos llegar al público, todo eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. En cuanto al guión, pues es un desglose por escenas, como lo mencionábamos anteriormente. Y bueno, y recordar pues que una escena es una unidad en que ocurre en un escenario determinado. Es decir, donde aplicaban los tres momentos que mencionábamos en la tutoría de repaso, ¿verdad? Donde se conoce el inicio, un desarrollo y un desenlace. En donde conoceremos los diálogos de los personajes y se describe detalladamente la acción. Ahí es donde va el guión. Observemos acá que bien lo especifica, conoceremos los diálogos de los personajes. Es decir, ya no es como el argumento, que en el argumento pues se escribe a modo de historia. Y acá en el guión ya se escribe a modo de diálogo. ¿Qué va a decir cada personaje? Eh, si hay algún narrador también hay que especificarlo. Y se describe detalladamente cada acción, como lo dice aquí. Bueno, el guión básicamente debería definir lo que va a ocurrir en el video, qué se necesitará grabar y qué dirán los personajes, eh, por ejemplo, en una teleserie, o qué esperan que ocurra en el caso de la no ficción, por ejemplo, un documental, ¿sí? Que habíamos mencionado. Muy bien, para hacer un recorrido sobre lo anterior, pues vamos a dar una revisión a este recurso que ya les compartí ahí en el chat. Bueno, en el chat, bueno, si no tienen acceso aún a los links que compartí anteriormente, se los voy a compartir nuevamente para que ustedes puedan acceder. Ustedes lo reproducen ahí en su dispositivo y luego lo vamos a comentar. Se los voy a compartir. Acá está. Entonces, abrimos el recurso que les acabo de escribir en el chat y después lo vamos a discutir.
Bueno, muy bien, creo que ya finalizamos, ¿verdad? Bien, ese es un pequeño video bien resumido, bien como lo menciona Félix, bien resumido, pero habla sobre todos los detalles que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Para todos los procesos de producción o rodaje en todos los contextos. Sí, entonces hay que tener en cuenta muchos aspectos. Ahí hace mención de cómo van a ir vestidos, hacen referencia también a qué recursos se van a ir utilizando, si la grabación o el rodaje se va a realizar en algún lugar, algún parque o en alguna cancha, si hay que pedir permiso para realizar la grabación. Si vamos a necesitar personajes extras también, entonces hay que pedir el consentimiento a otras personas, hay que buscar otras personas si queremos que personas externas pues participen de mi rodaje, entonces hay que también pedirle la autorización para hacerlo. Si vamos a ir a una escuela, también hay que tener en cuenta que pues tenemos que tener la autorización en primera instancia del director para poder eh, grabar a los docentes, digamos, y en el caso de los niños, pues ahí sí tenemos que tener cuidado también. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Todos esos permisos tenemos que tenerlos a la mano, los recursos. Hay que definir en la parte de la idea a qué público ha dirigido, el género, cuánto tiempo va a durar. Va a durar cierta escena, digamos, o todo el video en sí. Bueno, ya sabemos que en los videos que se hagan para el contexto educativo, pues no deben de ser muy extensos. Vamos a ver si recuerdan cuánto tiempo es lo máximo que puede contener un video para la escuela, digamos, para los procesos de aprendizaje. ¿Cuánto tiempo es lo máximo que se puede considerar? ¿O algún tiempo que ustedes consideren conveniente para la duración de un video? Me lo pueden escribir en el chat si gustan también. Perdón, para la asignación del tiempo de un video dependerá de la temática, el público a quien se va a dirigir. O sea, Ujú. no hay un tiempo específico, pero dependiendo de la población a la que va a llegar el video, es que se puede ir tomando en cuenta Se puede un poco definir. esa información. Ujú. Y en el caso de que sea para estudiantes, ¿cuánto tiempo consideran que puede ser conveniente? En el caso de estudiantes, queremos explicar un tema, digamos, puede ser de ciencia, lenguaje, matemática. ¿Cuánto tiempo creen que o consideran que sería conveniente? Pues para un estudiante, creo, para no aburrirlo y caer en una situación, más que nada de eso, ¿no? De aburrir y desmotivar al público, en este caso los estudiantes, quizá entre unos 10, 15 minutos, dependiendo la dificultad del tema. Hay temas que Ujú. podrían desarrollarse en 5 o 10 minutos o hasta 15 o 20, creería yo, pero eso dependerá mucho de la complejidad del tema, la forma de la dinámica del video, cómo está producido y pues no exceder ese tiempo, creo que, porque sí se perdería un poco perdería al público que va Ujú. a dar la vuelta, cambiarlo o cerrar el video, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y usted, Félix, cuánto considera que pudiese ser conveniente en cuanto al tiempo, verdad? Para estudiantes, hablemos de básica, llamemos de básica, es decir, de primer grado a noveno grado. Hola. Hola. Sí, para esa área los temas son un poco más pequeños, lo cual lo más
pienso yo en tener todo el desarrollo, unos 10 a 12 minutos lo más, para no hacerlo los niños tan aburridos, ¿verdad? Porque estar tanto mucho ahí, a veces los niños se aburren. Y enfocarlo a esa área sería un poco más corto, más interactivo, hacer para las escenas, ¿verdad? Sí, exacto. Muy bien, gracias. El video que les compartí, ¿cuánto tiempo duró? ¿Cuál es el tiempo del video? Aproximadamente más de 4 minutos. Como 4 minutos, ¿verdad? Y como bien lo mencionaba usted ahí en el chat, bueno, es bien resumido, ¿verdad? Pero también, bueno, ahí lo menciono también, pero bien explicado. El hecho de utilizar videos, pues es no dar una clase formal, no es el objetivo. Entonces ahí hay que tener en cuenta los tiempos. Así como mencionaba usted, Félix, si es para personas, para estudiantes de básica, entonces el tiempo debe ser corto, porque los estudiantes de básica, pues son, bueno, tienden a perder la concentración muy rápido. Imaginémonos si queremos hacerlo con un video para niños de kinder o parvularia, pues el tiempo debe ser mucho más reducido, porque la concentración de ellos es más corta. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso. Usualmente para la grabación de videos en todos los procesos educativos, lo recomendable es siempre que esté entre 4 y 10 minutos. Es lo recomendable. Ya pasarse de 10 ya implicaría, si estamos hablando de un tema complejo como lo mencionaba Olga, pues ya implicaría caer en aburrimiento, en falta de concentración, y los estudiantes pues ya no van a querer otro, porque es bien complicado estar viendo algo que no me gusta por mucho tiempo. Claro está, si es algo que me gusta como una película, ese sí, la duración pues es mucho más larga. Bueno, ya si hablamos de estudiantes de la universidad, por ejemplo, igual, si únicamente queremos aclarar algún tema, queremos apoyar a los estudiantes para algún tema, entonces el video tampoco debería de durar más de 10 minutos, porque no es el objetivo dar una clase. Pasarse de eso ya se consideraría otro tipo de objetivo, ya seguiría otro tipo de objetivo. Entonces, para procesos educativos o para contextos educativos, eso es lo recomendable. Pero como bien lo decían ahí, todo depende de la temática. En el caso de que sea una temática que sea imposible, digamos, por toda la dinámica de grabación, por todo lo que se tenga que explicar, entonces lo recomendable es dividirlo por partes. Por ejemplo, digamos la célula, por ejemplo. Si no es muy fácil de explicarlo o detallar todas las partes de la célula, cuál es la función de todas las partes de la célula, ya sea animal o vegetal, entonces lo que se hace es dividir por partes. Entonces se produce la célula parte 1, por ejemplo, y ahí se hablan de todas las partes de la célula. Y la otra sería la célula parte 2, y ahí ya se habla de cuál es la función de las células, por ejemplo. Entonces, pero siempre lo ideal es hacer los videos bastante cortos. Ya si es una clase virtual, ya ahí ya cambia el contexto, porque ya es otro el objetivo, ¿sí? Por ejemplo, para las clases que nosotros desarrollamos, pues usualmente duran más de 1 hora, porque el objetivo es dar una clase. ¿Sí? Ese es el objetivo, o acompañarlos en los procesos que ustedes llevan. En el caso de nosotros los tutores, ¿verdad? Entonces, hay que tener bien en cuenta eso de los tiempos y al público al que va dirigido también, los objetivos, todo hay que tenerlo bien en cuenta. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, con este recurso, pues ya vimos un resumen bien explicado, pero bien resumido también de todo lo que incurre en los procesos de grabación, donde hay que tener en cuenta pues, los tipos de plano, los storyboards, los storyline, que ya sabemos que los storyboards es donde va detallado qué tipo de plano queremos, si es un plano panorámico, si es un plano medio, si es un plano detalle,
si es un primerísimo primer plano, un primer plano, todo eso hay que detallarlo, porque todas esas partes pues se trasladan, o toda esa documentación se traslada al que va a realizar la grabación y él ya va a entender qué es lo que va a hacer. Pero si eso no se escribe, entonces el camarógrafo no va a saber qué hacer y las tomas van a ser todas estáticas. Y posiblemente pues se pierda un poco el objetivo que el que, el que diseñó la idea pues quería. O sea, hay que tener bien en cuenta todo eso. Bien. Ahora, pero de toda la preproducción, pues nosotros ya tenemos un equipo, ya podemos tener armado un equipo de grabación, ya podemos tener una idea bien fundamentada, y ya tenemos el guión bien desarrollado con sus partes, con sus escenas, un guión literario, un guión didáctico, ya lo tenemos. Incluso ya tenemos los personajes, ya tenemos quiénes van a ser las voces, si son voz en on o voz en off. Es decir, si va a haber alguien narrando la historia, por ejemplo. Ya tenemos la fecha para la grabación. Pero entonces, ¿qué pasa después? Después de tener todo eso organizado. Entonces ya damos un salto a la producción audiovisual, porque todo lo anterior es preproducción. Damos un salto a la producción audiovisual y es el momento clave para comenzar el rodaje del video, ya teniendo todo listo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, los elementos a tener en cuenta por la producción durante la jornada de grabación, pues son los siguientes, porque ya estamos en la etapa de grabación, o sea, de rodaje. Aquí ya se está echando a andar todas las ideas que nosotros hayamos tenido, todos los recursos con los que contamos y todos los planos que hayamos definido. Entonces, el primero de todos estos elementos, pues es el plan de rodaje, que ahí lo especificaba también en el pequeño clip de video que les compartí. Las escenas se grabarán por día, cuántas escenas se van a grabar por día, es decir, determinar objetivos específicos de grabación, cuántas escenas se van a grabar por día. Si una escena, por ejemplo, queda cortada de un día para otro, entonces tenemos que seguir en la misma línea. Los encuadres deben de coincidir, un encuadre de un día para el siguiente debe de coincidir, de tal manera que no haya, eh, digamos, un corte ahí o no se vea un corte un poco raro ahí. En cuanto a las luces, también tenemos que tener muy en cuenta eso, que no haya sombras o que no se reflejen sombras. Hay que tratar de adecuar nuestro lugar para evitar el ruido, para que no haya tanto eco. Y bueno, todo eso, el plan de rodaje. Bueno, el siguiente de esos elementos a tener en cuenta, pues es el informe de producción, los materiales que se necesitarán en cada escena a grabar. Es decir, debe haber un encargado que esté al pendiente de todos los recursos que se van a necesitar. Si es una pizarra, entonces que la pizarra esté ahí, que se tengan los materiales para poder escribir, si se van a utilizar materiales lúdicos también, cualquier tipo de materiales que sean necesarios para grabar, pues hay que tenerlos presentes ahí. Ahí también incurre tener el guión o la escaleta, digamos, para que los personajes se vayan guiando en cómo se va a ir realizando las escenas, ¿verdad? Muy bien. Lo siguiente, bueno, son los siguientes elementos, son los siguientes, pues tener una lista de teléfonos del equipo. Esto es para minimizar pues, problemas de grabación, que alguna persona no llega y no se ha comunicado, entonces hay que tener la lista de todos los teléfonos del equipo, ya sea de los personajes, de los protagonistas, del director, que es el que va al mando de la grabación de las escenas, es el que lleva el orden correlativo, el orden cronológico de las escenas. Eh, bueno, y de todos los personajes, del camarógrafo, de todos los que participen en la grabación del video. Hay que tener copias del guión por cualquier cosa, siempre hay que tenerlas ahí a la mano. Hay que contar con una caja chica porque recuerden que en la parte de la idea también hablábamos de los recursos, ¿verdad? Entonces hay que tener destinado
una cierta cantidad de dinero para la grabación de ese video. Pero tenemos que destinar una caja chica para imprevistos. Es decir, si sucede algún problema de grabación, no conseguimos un material y ya según el plan de rodaje, esta escena tendríamos que hacerla hoy para no atrasarnos mucho, entonces tenemos que conseguir ese recurso para poder continuar con en orden cronológico las escenas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una caja chica para imprevistos. Bueno, también tenemos que tener un botiquín de emergencia por cualquier cosa. Esos son elementos ya diferentes. Pero los necesariamente importantes pues son los dos anteriores, el plan de rodaje, todos los mencionados anteriormente. Muy bien. Bueno, si se planea grabar en más de un día, se debe considerar lo siguiente. Una vez finalizada, una jornada de grabación. Es decir, si se deja de un día para otro, si no se completa un video de un día para otro. A veces por la cantidad de escenas que hay en un video, por ejemplo, un video de 5 minutos, digamos que bien se llevan sus 4 horas para grabarlo y que el video pues quede de calidad, digamos. Por todo el tiempo que se incurre en el encuadre, en la ubicación de los elementos, en la ubicación de las luces, en verificar que los micrófonos funcionen, bueno, que todo funcione, que los dos lados de los micrófonos funcionen, bueno, que todo funcione, sí. Entonces, que no haya demasiado ruido. Si hay ruido, hay que esperar a que pase ese ruido, si se puede. Entonces, y si hay un ruido extremadamente grande, entonces hay que readecuar el lugar, ¿verdad? De tal manera que podamos realizar la grabación y que eso no se escuche demasiado. Entonces hay que reorganizar todo. Y lo que podemos hacer, por si vamos a seguir la grabación de la escena de un día para otro, es repartir y repasar el plan de rodaje del día siguiente. Es decir, reunirse entre todos los participantes de la grabación o del rodaje y repasar qué es lo que vamos a hacer el día de mañana. Por ejemplo, definir si se va a continuar con la misma escena o ya hay un cambio de escena. Y si hay un cambio de escena, pues hay que definir si la vestimenta va a cambiar. Bueno, todos los detalles hay que repasarlos nuevamente. De tal manera que el siguiente día, pues ya se inicie ya directamente con el rodaje y ya sean puntos mínimos los que se hayan que corregir. O sea, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta para verificar o considerar si vamos a continuar con la grabación de un video de un día para otro. Como les digo, grabar un video de 4 a 6 minutos, pues en un día a veces cuesta un poco. Muy bien. Bueno, el siguiente pues es revisar el material que se usó y que se utilizará el día siguiente. ¿Sí? Entonces hay que revisarlo si se va a reutilizar, si no se ha dañado mucho el material para volver a reutilizarlo y si se ha dañado pues hay que hacer otro material de igual con las mismas características que se ha usado para que no haya mucha diferencia entre uno y otro. Y bueno, hay que tenerlo listo para el día siguiente, ¿verdad? Para que no haya ningún atraso y que todo se vaya realizando con normalidad. Lo siguiente pues es cuidar el equipamiento utilizado y a utilizar. Es decir, todo lo que se utilizó este día para la grabación y lo que se va a utilizar para el día de mañana. Entonces todo tenemos que tenerlo bien cuidado. Porque pues los recursos para la grabación pues no son muy baratos que sean, no son muy cómodos, entonces hay que cuidarlo. Y revisar y limpiar el set, lugar en el que se realiza el doblaje. Esos son puntos extras, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta para continuar con la grabación una vez finalizada una jornada de grabación. Una jornada no necesariamente es un día. Puede ser que una jornada sea jornada de la mañana, grabación de la mañana, y la siguiente jornada pues pueda que sea para la tarde. Supongamos que iniciamos la grabación a las 8 y terminamos a las 11,
Entonces, de 11 a 12, revisamos nuevamente el plan, repasamos nuevamente el plan de grabación para la tarde y ver si no necesitamos más materiales o si todo lo tenemos ahí para que todo se pueda realizar con normalidad. Entonces, todo eso lo podemos ir considerando. Muy bien. Ya con todo esto, pues podemos dar un salto. Ya vimos los primeros dos momentos, que es la preproducción y la producción audiovisual, y ahora vamos a la postproducción. Pues esto ya hace referencia a los procesos de edición de video, donde se corrigen todos los errores, en la medida de lo posible se corrigen los errores de luces, si hay errores en la grabación, si hay errores en el audio, eso es bien complicado de corregirlo. Y lo ideal, pues es que en el proceso de producción audiovisual, pues el que está realizando la grabación, pues tenga los audífonos puestos, porque ahí es donde él va a determinar o va a escuchar cualquier ruido externo que vaya a perjudicar la grabación. Por ejemplo, si hay eco, si hay ruido del exterior, bueno, algo que no esté funcionando bien, él lo va a poder captar en ese momento. También tiene que tener cuidado con los encuadres, ¿verdad? Porque en los procesos de edición es bien complicado arreglar un video que esté mal encuadrado, que los elementos no estén bien. Es decir, si hay algún elemento en esa escena que no debe estar ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces el proceso más importante de todos estos tres que vamos a mencionar, pues es el proceso de producción. Porque si hay demasiados errores en el proceso de producción, entonces nos vamos a llevar demasiado tiempo en la postproducción. O sea, para obtener el recurso, cualquier recurso, nos vamos a llevar mucho tiempo. Entonces hay que tener bien fundamentada la idea, hay que tener bien fundamentado todos los documentos que vamos a necesitar para la grabación y hay que realizar la grabación de la manera más efectiva posible. Y ahora vamos a la postproducción. Pues este es el proceso posterior a la grabación, ya lo habíamos mencionado, una vez que ya se tienen las imágenes, la música y por supuesto el guión. Ahora es necesario transformar todas estas unidades de manera independiente en una obra final, en un recurso final, en un producto final. Sí, eso es lo que se va buscando. Muy bien. Parte importante de la postproducción pues es el montaje y no es más que la unión, la ordenación, el cortar, el pegar y organizar todos los elementos y convertirlos en una sola pieza. Eso es el montaje. O sea, incluir todo lo necesario para obtener un recurso. Así que el proceso de unir, ordenar por escenas. Recordemos que las escenas pues deben de ir bien organizadas, ¿verdad? Y el uso de algunos recursos es sumamente importante. Por ejemplo, el de la regleta, el que hace el corte acá, eso es sumamente importante porque les define, les da, bueno, en la parte de edición les da un pico alto en, en el audio. Entonces ahí es donde se determina el inicio y el final de una escena, ¿sí? Siempre al inicio de una grabación se utiliza este recurso donde en la parte de la edición ya se observa un pico alto y es ahí donde se determina o se puede dar continuidad al desarrollo de una escena. Se pueden unir de manera normal, digámoslo así. Pero si no hay un pico diferente al proceso de grabación, pues va a ser mucho más complicado. Y en ese pico también se observa el número de escena, porque recordemos que en el guión pues también deben ir ordenados por escena. ¿Sí? Entonces, el montaje pues se refiere a eso, al proceso de unir, organizar todos los recursos y convertirlos en una sola pieza. No quiere decir que en la parte de montaje nosotros ya tengamos el recurso final, el video, porque el montaje solo es unirlos. Si vamos a agregar imágenes, si vamos a agregar audio, entonces solo es la parte de unirlo, no es de edición aún.
Bueno, después de el montaje, que es donde tenemos el archivo y pasa, todos esos archivos, ya sean las escenas, los audios, los videos, las imágenes, dado que esas imágenes pues tenemos que tenerlas determinadas en la escaleta o en el guión, pues, ya el que vaya a editar pues tiene que hacer el, el traspaso a una computadora de edición, específicamente de edición, donde se va a realizar todo ese proceso. Recordemos que para editar un video, pues las máquinas pues, deben de contar con ciertas características, dependiendo del programa de edición que se utilice. Entonces se cuenta con una serie de archivos que estos van a ser descargados a una PC principal, a una PC de edición, que ya estando en esta PC de edición, pues ya se van a cargar a un programa de edición, cualquiera el que sea de su interés, y a esto pues se le llama subir el material, así como le llamamos, subir el material. Y organizar el material, puede ser por carpetas, si no a trabajar solo una persona en edición, pues tenemos que crear una carpeta compartida. Si se va a trabajar en Google Drive también funciona. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta todo esto. Y a todo este proceso, a estos tres procesos, pues se le llama subir el material. Bueno, después de el programa de edición, pues el siguiente paso es editar el video. Editar el video. Y por último, después de editar, agregar todas las escenas, corregir todos los posibles errores que hayan, que como mencionábamos anteriormente, lo ideal es que no haya mucho que corregir, sino que solo sea de agregar algunos elementos claves y es una temática, así como por ejemplo esta presentación, podemos agregar una temática acá arriba, eh, el nombre de los presentadores, pues que sea, que no esté todo el tiempo en pantalla, que aparezcan alguna simbología referente al tema que se va a grabar, por ejemplo, si es la célula, algunos elementos acá, referentes a ciencias, por ejemplo. Entonces, todo eso se agrega en la parte de edición y ya teniendo todo eso, todos esos elementos, arreglando el audio y ya considerando el que realiza el proceso de edición, si ya considera que el producto está terminado, pues ahora se procede a exportar en los formatos que sea preferible, ¿verdad? Y en el programa de edición y en la parte de edición es donde se corrige cualquier error. Se corrige el ruido, ya sea de imágenes o de audio. Entonces ahí es donde se corrige. Y cuando llegamos a la parte de exportación, pues ya obtenemos un producto final, que es todo nuestro objetivo, ¿verdad? Entonces, bueno, que el producto final es el que vamos a codificar, de tal manera pues que sea reproducido con la misma calidad o lo más parecido al producto que se haya obtenido. Porque recordemos que dependiendo del formato en que lo vayamos a exportar, entonces la calidad del producto va a ser diferente. Bueno, y ustedes lo experimentaron, ¿verdad? En el proyecto anterior. Entonces, acá vamos a obtener un producto final. Muy bien. Por último, pues ya teniendo todo esto, ya vamos a tener un video listo para distribuir. ¿De qué manera lo vamos a distribuir? Pues de la manera que sea más fácil para nosotros, más conveniente para nosotros. Si va a ser en YouTube, recordemos que en la unidad anterior también veíamos cuáles son los formatos ideales para publicarlos en las diferentes páginas de Internet. ¿Sí? Entonces, si va a ser en YouTube, si va a ser en Facebook, si va a ser en alguna red social. Entonces, tenemos que exportarlo según el formato, bueno, en cualquier formato, según a dónde se vaya a distribuir. No vamos a exportar un video con una alta calidad, una calidad sumamente grande, y que el video nos va a salir pesado para publicarlo en algún blog, porque pues va a ser sumamente complicado subirlo también y que las otras personas lo logren reproducir. Por ejemplo, una imagen también no la vamos a crear con una calidad muy alta si el destino no es ese, si el destino
pues no acepta, digamos, esa calidad de video. Entonces es sumamente importante a la hora, en el paso anterior, pues determinar en qué formato lo voy a exportar, porque debo de publicarlo en algún, bueno, en algún sitio, ¿sí? Y con esto pues ya obtenemos un producto final. Bueno, ya analizando cada uno de los 3 procesos, que es la preproducción, en donde se debe tener bien clara la idea, los recursos, el objetivo, el destinatario. Bueno, todo tengo que tenerlo bien claro y también debo de consultarlo con otra persona, ¿verdad? Porque en la parte de la idea es donde se pueden ir corrigiendo posibles errores también. Entonces, la idea es que no solo lo haga una persona, sino que lo consulte con otra, para tener una opinión diferente. Entonces ya tenemos la parte de preproducción, donde vamos a tener bien en cuenta todos los aspectos que se van a necesitar en el segundo proceso, que es el proceso de producción audiovisual, donde lo ideal pues es que ya no tengamos ningún problema de grabación, dado que en el proceso anterior ya previmos cualquier problema. Es decir, si nos hace falta un recurso y lo previmos en el primer paso, entonces ahora ya sabemos cómo resolverlo. Entonces, eso es sumamente importante. Y en la hora de la grabación o del rodaje, pues debe haber una persona que esté dirigiendo las grabaciones. Es decir, que lleve en orden correlativo, en orden cronológico y correlativo las escenas. Porque saltarse de escena, es decir, tenemos escena 1, escena 2 y escena 3. Y supongamos que la escena número 2, pues no contamos con los recursos ahorita y nosotros decimos, como la escena 1 y la escena 3 la podemos grabar, entonces lo hacemos y después vamos a hacer la escena 2. A veces, pues eso ocasiona varios problemas. Porque si la escena 2 no se graba en el mismo día, entonces el siguiente día, pues todos los personajes tendrán que ir vestidos de igual manera que el día anterior, con el mismo peinado. Habría que nuevamente el escenario, que todos los elementos sean los mismos, que las luces estén en la misma posición, de tal manera que no haya un desbalance, digamos, entre una escena y otra. Pero eso es mucho más complicado. Por eso en la parte de la preproducción se tiene que tener bien en cuenta cuáles pueden ser los posibles errores para que se solventen ya cuando se logren tener ese problema, si es así. Entonces, ya solventado todo en el segundo proceso de producción audiovisual, entonces ya se hace el proceso de subir archivos al editor de video, que pueda que sea el mismo que esté realizando la grabación o pueda que sea otra persona, y deben de organizarlos. Deben ser bien organizados todas las escenas de tal manera que el que vaya a realizar la unión pues tenga a la mano la escaleta, guión didáctico, guión literario, tenga todo eso a la mano y que con ese papeleo, las escenas en la pantalla, pues pueda tener una idea bien clara de qué es lo que se requiere como recurso final. Y luego de esto, pues ya cuando él ha terminado de agregar todo lo necesario para crear ese recurso, entonces ya se obtiene un recurso final o un producto final que lo vamos a exportar y lo vamos a tener ya listo para distribuirlo. Bueno, y ese es todo como el resumen de los 3 procesos que nosotros llevamos ahorita. No sé si hay alguna duda con estos 3 procesos. ¿Alguna duda? No. Con referente al equipo de trabajo, deben de ver en sí ciertas especificaciones para poder tener un programa de video, de edición. Con el equipo de trabajo. Sí, Sí, deben por ejemplo, si con la computadora portátil que nosotros tenemos, a veces no es muy conveniente realizar los procesos de edición de video, ¿verdad? Porque a medida que nosotros vamos agregando escenas al programa, llamémoslo así, entonces
eso se va sobrecargando. Y si la memoria RAM que nosotros tenemos pues es muy baja, entonces va a ralentizar nuestro equipo y va a ser bien difícil que nosotros logremos terminar eso. Una, porque el programa se nos va a ir cerrando a medida que vamos agregando más escenas y si vamos agregando animaciones, si vamos agregando textos, si vamos agregando audios. Entonces se nos va a hacer muy lento, el programa ya se va a trabar, digamos, se va a congelar, se va a cerrar y ya no vamos a poder realizar eso. Entonces, lo ideal es que tenga una buena tarjeta gráfica. Si podemos tener dos pantallas también, eso es un punto importante. Podemos tener dos pantallas, una de edición y otra donde tengamos toda la información. También es sumamente importante. Tener una memoria RAM muy buena. Eh, Podemos tener un disco extraíble también. Un disco extraíble puede ser una buena opción de 1 tera, por lo menos, de 1 tera, donde vayamos alojando eh, todos esos archivos. Y ahí de ese disco extraíble, pues lo podamos exportar al programa de edición. Y ahí, pues habría que tener en cuenta las especificaciones que tenga el propio programa. ¿Sí? Habría que tener en cuenta todo eso cuando nosotros lo vamos a descargar. Si es un programa gratuito, pues a veces no se nos no piden demasiadas cosas, pero si es un programa de paga, ahí sí se van a requerir ciertas especificaciones del equipo. ¿Sí? Bueno, esos son puntos que hay que tener en cuenta siempre. Bueno, de acuerdo, hoy sí ya tengo ya la idea. Gracias. Muy bien. Bueno, otro punto importante que se me escapaba también es respecto a la pantalla también. Si se compran monitores externos, porque pueden ser solo monitores también, habría que tener en cuenta pues que sean Full HD, ¿verdad? Porque así es como van a ir viendo en la parte de edición, irían viendo cualquier posible detalle. Porque si la resolución de mi pantalla no es muy buena, entonces van a ver detallitos pequeños que, que no van a ser perceptibles. Y es posible que si otra persona lo reproduce en una pantalla Full HD, llamémoslo así, entonces ese detalle pues para ella sí sea visible. Entonces hay muchos puntos que hay que tener en cuenta. Hay que tener, bueno, buenos auriculares también para poder encontrar cualquier posible ruido externo y poder suavizarlo, si se puede. Si ya se ha grabado la escena, pues poder suavizarlo un poco. ¿Sí? Entonces hay que ver muchos aspectos en sí para la elección del equipo. Pero como les mencionaba, si es un programa gratuito, pues no se especifican demasiadas cosas. Muy bien, no sé si hay alguna otra duda. No, solo les voy a compartir otro pequeño video donde vamos a analizar, bueno, todo lo que hemos visto hasta este momento. Entonces ingresamos al link que les he compartido ahí en el chat. Ingresamos al link y luego, bueno, esto es un pequeño resumen, ¿verdad? De todo lo que hemos visto hasta ahora y la importancia de un video en los procesos
Bueno, muy bien, creo que ya finalizaron, ¿verdad? Bueno, ahí en el chat también les he compartido un Padlet para que únicamente podamos compartir, ¿verdad? Un poco. De acuerdo al resumen que hemos hecho a través de ese pequeño video de 4 minutos y un poquito más, pues ya determinar cuál es la importancia de los videos en los procesos educativos, haciendo un análisis de todo lo visto durante todas estas tutorías, ¿verdad? Eso es lo que se quiere. Entonces ahí ustedes pueden escribir en el Padlet, pueden escribir cuál es la importancia que ustedes consideran que tienen los videos en los procesos de formación de los estudiantes. Entonces ustedes ingresen ahí al Padlet y agregan una respuesta corta puede ser. Así que ingresen al Padlet y agreguemos un comentario ahí, algo que ustedes consideren por qué es importante el uso de los videos. Lo ideal es que se haga ahorita, es lo ideal. Pero si gustan, pues lo pueden hacer hoy en la tarde también, por mí no hay problema. Lo ideal es que vayamos compartiendo todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Durante todas estas 6 tutorías, llamémoslas así. Entonces, lo pueden hacer durante el transcurso del día o en la tarde. Y bueno, ya en la noche posiblemente, pues yo voy a revisar y la idea es que pues que compartamos un poco de lo que hemos aprendido durante todo este tiempo. Con el Padlet, muy bien. Entonces está bien. Me parece bien. Muy bien. Eh, bueno, ya con esto ya finalizaríamos. Daríamos por finalizada la tutoría número 6. Bueno, ya es la última tutoría, ¿verdad? Entonces, nuevamente agradecerles por su asistencia, por siempre estar al pendiente del desarrollo de las tutorías, por siempre estar consultando en la medida de lo posible ahí en el grupo de WhatsApp o de manera personal. Pues eso da cuenta del compromiso, el gran compromiso que ustedes tienen con su proceso de formación. Y animarles siempre, ¿verdad? Que continúen con ese mismo entusiasmo. Yo sé que eh, la mayoría trabajamos y es un poco complicado el hecho de llevar estos dos procesos a la mano, de trabajar y estudiar, pero animarles en este proceso y desearles la mejor de la suerte siempre. Así que fue un gusto tenerlos acá y bueno, solo recordarles que para esta otra semana, pues voy a estar revisando el proyecto anterior, porque en esta semana que ha pasado, pues estaba revisando otras actividades de otras cátedras, entonces no pude avanzar en eso. Entonces, en esta otra semana voy a dar revisión al proyecto anterior y yo les voy a estar comunicando ahí en el grupo, ¿verdad? Cuando ya se haya revisado el proyecto para que ustedes puedan dar revisión a a los posibles comentarios que se hayan agregado ahí. Entonces, nuevamente agradecerles y estar siempre pendientes del grupo, ¿verdad? Por cualquier información, cualquier duda que ustedes tengan, también voy a estar a la orden para poder contestarlas. Así que fue un gusto y nos vemos próximamente. Bueno, le agradecemos igualmente también, ingeniero, que ha Gracias. estado siempre pendiente. Y bendiciones. Y cualquier duda, creo que siempre estará ahí en la mano con nosotros. Ha sido un placer. Feliz día. Muy bien, un placer para mí también. Feliz día.
Gracias, ingeniero. Y pues ahí vamos a seguir todavía consultando cualquier duda. Y muchas gracias, porque ha sido bastante comprensivo con nosotros en el desarrollo de esta asignatura. Muchas gracias y bendiciones. Muy bien, gracias a usted y bendiciones. Bueno, nos vemos.